Bueno, está en clase 4, parece mentira, pero ya estamos en la clase 4. Vamos a ver. Entonces, lo importante de la secta de Jesús no fue en el momento que la secta apareció, ni cuando Jesús estaba vivo. Recordemos que no hay ningún texto de la época de cuando Jesús vivió y cuando Jesús predicó. Ni siquiera se sabe nada de la muerte. Lo único que hay de la muerte y que de alguna manera la iglesia lo toma como parámetro, como prueba de la muerte de Jesús, es la aparición, la mención de Poncio Pilatos, del famoso Poncio Pilatos, el cual tampoco hay mucho registro dentro de las fuentes romanas. Que sí hay una marca epigráfica que en otro momento la hemos mostrado, en donde dice el nombre de Poncio Pilatos. Entonces la iglesia dice, si Poncio Pilatos está registrado a través de una piedra grabada donde aparece el nombre de él, significa que justamente da cuenta de que Jesús existió y que murió en tiempos de Poncio Pilato. Sin embargo, es una visión un poco ocurrente, las cosas no funcionan tan así, sino que para mostrar la existencia de Jesús tendría que haber otra serie de documentos más cercanos. Los únicos documentos que hablan sobre Jesús son justamente los que llevan adelante el propio grupo heredero de la doctrina de Jesús. Entonces, dijimos que Jesús de alguna forma existió, pero que la visión que se tiene, que la iglesia tiene de Jesús, no corresponde con la idea de un Jesús histórico, un Jesús de alguna manera que anduvo, una persona que anduvo caminando y predicó. Es una construcción posterior, una construcción que viene desde la formación de una identidad. Eso lo habíamos hablado y vamos a seguir hablando de eso a lo largo del curso a medida que vayan haciendo más elementos. Con la muerte de Jesús, entonces nos vamos a guiar justamente lo que hablan, los textos que hablan sobre esto son textos propios del cristianismo, ¿no? Y en particular vamos a ver que hay bastante referencia a los Hechos de Apóstoles, un texto el cual se supone que Lucas es el autor. Entonces ya interviene ya en los tiempos de los evangelios. Y recordemos otras cosas. El primer evangelio es del año 60. Está datado en el año 60, es el de Marcos. El de Lucas aparece después. Entonces, teniendo en cuenta que aproximadamente, tampoco se sabe, la muerte de Jesús aconteció aproximadamente dentro del año 30 o ligeramente anterior, los primeros textos que hay acerca de la vida en sí de Jesús aparecen en el año 60, o sea, 30 años después de la muerte de Jesús. Sí hay unos textos anteriores, por supuesto, que están relacionados con Pablo, pero Pablo no se ocupa directamente de la vida de Jesús como de la biografía de Jesús, sino que se ocupa de otras cosas justamente muy importantes y que van a sentar las bases de lo que va a ser después la iglesia. Por lo pronto, la muerte de Jesús sembró un gran desconcierto en los seguidores. ¿Por qué? Y porque se esperaba un Mesías y en el final, ya en el final de la historia que se cuenta sobre Jesús, se dice que Jesús se consideró que era el Mesías y que muchos lo consideraron el Mesías y que de repente muere en manos de los romanos.
Esta muerte, como les decía, fue muy sorpresiva y quebró al grupo y de alguna forma lo dispersó. Hay algo interesante en todo esto. Los romanos matan a Jesús supuestamente porque lo consideraría peligroso. Recordemos que son tiempos de mucha convulsión y que matando a Jesús calmaban la posibilidad de un levantamiento revolucionario. Eso es lo que se piensa, ¿no? Sin embargo, los seguidores de Jesús no fueron perseguidos. Se cree que la razón fue que la muerte de Jesús iba a ser un ejemplo, la muerte de Jesús iba a ser un ejemplo. Recordemos que la muerte es una muerte espectacular, es una muerte que en realidad va más, es una muerte que está dedicada más a los espectadores que al mismo protagonista de la muerte, ¿no? Tiene un sentido aleccionador. Y se suponía que, al menos se cree que los romanos pensaban que el movimiento no iba a seguir. El movimiento se dispersa, pero aparecen unos grupos. Se supone que un grupo va a Galilea, porque después aparecen ciertos documentos en Galilea y aparecen ciertos elementos en Galilea, en que pone en manifiesto que había un grupo en Galilea del cual no se sabe demasiado. Pero un grupo quedó en Jerusalén, particularmente llamado el grupo de los 12 apóstoles y los seguidores, que concurren al templo. Como buenos judíos concurren al templo y cumplen con todos los preceptos eh, y pretenden mantener viva la idea de Jesús. Entonces hay una reinterpretación de Jesús y acá es donde empieza a aparecer Jesús en sí. Porque Jesús aparece a partir de la reinterpretación de lo que hay, que son puras tradiciones orales. No, nadie había escrito sobre él, entonces todo es tradición oral. Entonces, en esta interpretación de Jesús aparece lo que aparecen en todas las reinterpretaciones. Por eso se dice que entre comillas, las biografías de Jesús en los evangelios hablan muchísimo más de los motivos que llevaron a esos evangelistas a escribir sobre Jesús que sobre Jesús mismo. O sea, la reinterpretación crea un nuevo Jesús que antes no existía, pero lo crea a partir de elementos orales y por supuesto, ideas nuevas que aparecen. Entonces, Jesús considerado el Mesías, pero Jesús muere. Entonces, ¿qué clase de Mesías era este que entre la muerte interrumpe su labor? Habían aparecido otras personalidades que habían sido también posibles candidatos a Mesías, entre ellos seguramente Macabeo. ¿Recuerdan el tema de los macabeos, esta instalación del reino de Judá, ¿no es cierto? Que quedó como un momento de auge del nacionalismo. Sin embargo, por diversos motivos, no llegaron a ser finalmente concebidos como Mesías, debido a que en algún momento terminaron fracasando. Entonces, todo que se proponía como de alguna manera, o que la gente lo postulaba, o cierto sector lo postulaba como un Mesías, como aquel que iba a instalar el reino de Israel nuevamente, generalmente por medios militares, ¿no? por medio de la actividad violenta, y había fracasado, había perdido ese título de Mesías. Entonces Jesús era uno más, era otro más que había fracasado por la muerte repentina. Entonces, había que hacer algo con esto. Y fue algo ingenioso porque fue una especie de paradoja. Según los primeros
cristianos. Yo le llamo cristiano, pero después vamos a ver que hay una salvedad, porque el nombre cristiano aparece mucho tiempo después. En realidad, en estos tiempos se le llamaban los nazarenos, porque eran los seguidores de Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? Entonces, la forma que se llamaban hasta la aparición después, más adelante, de, el término cristiano, que también no se sabe si es un término peyorativo o si es un término que se usaron así, se pusieron a sí mismos. No se sabe bien todavía cómo surge ese nombre. Sí se sabe en el momento por el tema de los documentos, ¿no? Entonces, la muerte había terminado con la protoactividad mesiánica de Jesús, que todavía no se había manifestado como tal. Sin embargo, la visión que tuvieron estos primeros cristianos es que Jesús no era un Mesías convencional. Crearon la idea de que Jesús no era un Mesías convencional y que recién iba a cumplir la tarea en una etapa posterior por idea de Dios. Esto, recordemos que ya la literatura apocalíptica había dado este paso importante que significaba que la lectura de las profecías no era una lectura lineal como usualmente se hacía, sino que no se podía entrar en la mente de Dios. Era imposible entrar en la mente de Dios porque Dios no era una persona. Entonces, Dios de alguna manera se comunicaba, revelaba, por eso el término apocalíptico como revelación, revelaba a ciertas personalidades en clave simbólica, en términos muy oscuros, de forma que no era fácil, salvo que uno sea un elegido, interpretar esos símbolos que Dios enviaba. Que la lectura apocalíptica tenga justamente esté cargada de símbolos que son de muy difícil resolución. Entonces, por una idea que no se conoce de Dios, la tarea de Jesús había sido interrumpida y esa interrupción estuvo subsanada esa muerte estuvo subsanada con la resurrección. Entonces, esto le da a Jesús una categoría totalmente distinta a la que tenían los Mesías anteriores. Era diferente, había muerto y Dios lo había glorificado resucitándolo y lo había elevado al cielo posteriormente. Entonces, la resurrección fue una forma en que Jesús llega y explica, luego de sus apariciones a los allegados, de alguna manera cuál va a ser el plan futuro. Entonces, de esta manera, el relato de los seguidores de Jesús tenía un sentido, y el mensaje justamente podía llegar a aprender entre los nuevos adeptos que trataban de juntar la secta que había quedado, el pequeño grupo, según se dice, eran más o menos 100, 120 que había en Jerusalén. Entonces, el mismo hecho de la resurrección tiene diversas interpretaciones. Esto es lo que marca la idea de que no era una comunidad monolítica, sino que estaba compuesta por varios sectores que tenían opiniones diferentes en función de los orígenes que tenían. Fíjense que el tema de la resurrección, seguramente uno se va a acordar de algunos de los pasajes que están poniendo acá, pero Jesús aparece en diversos lugares, no aparece en un solo lugar. Entonces, esta construcción de un Jesús resucitado da cuenta de orígenes diversos.
Entonces, aparece en Emaús, que es un lugar cercano a Jerusalén. Hay apariciones también en Jerusalén mismo, con los apóstoles, y también hay apariciones, digamos, aparecen relatos de apariciones, demonio que aparece también en Galilea. Entonces, de alguna manera, hay una idea de una apropiación del lugar donde se realiza esto maravilloso que es la aparición de una persona muerta. Esto que supera inclusive el rango de milagro, ya es una especie de epifanía, una manifestación de una divinidad en un acto tan importante, tan fuera de este mundo, ¿no es cierto? Entonces, ahí puse una frase de Lucas, donde dice que todavía estaban ellos hablando acerca de esto, dice, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a ustedes, y aterrorizados creyeron que veían un espíritu. Juan dice, luego le dijo a Tomás, pon un dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Estos dos párrafos dan cuenta de que no había una idea única sobre de qué forma sería ese Jesús que se había manifestado que se había manifestado en sus apariciones. El primero, fíjense que da idea de que creyeron que había un espíritu. Cuando uno ve una persona, no ve un espíritu. Un espíritu tiene una característica volátil, un espíritu es inmaterial, un espíritu no se puede tocar. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando en un lugar y Jesús se aparece en el medio. Se supone que Jesús entró atravesando paredes. ¿Se entiende el primer párrafo? De ahí la idea de que creían que habían viendo el espíritu. En la escena también, en esa parte donde Jesús camina sobre las aguas, también creen ver un fantasma. Entonces, ese tipo de manifestaciones tienen que ver con el campo de lo fantasmal. Recordemos que el tema de los fantasmas estamos muy presentes en la aparición de espíritus y demás. Entonces, ideas de la resurrección no eran tan ajenas a la cultura del momento, a la lugar. Entonces, no era tan descabellado plantear una resurrección. Si uno lo plantea al día de hoy, es una cosa muy distinta. Nadie va a creer una cosa así. Pero en ese momento y en ese lugar, las apariciones eran comunes. La gente en una cultura de aparecidos, de fantasmas y demás. Entonces, en el segundo párrafo que cito, el de Juan, ya Jesús tiene una materialidad, inclusive lo anima a que lo toquen. Entonces, esta diversidad de conceptos en cuanto a la naturaleza con que Jesús se aparece resucitado, da cuenta de diversidad de opiniones y de diversidad de intenciones. Yo después no lo puse, pero en el párrafo de Lucas, después que en ver el espíritu, después que se aparece en medio como por una acción mágica, como si hubiera aparecido en el medio de la sala, Jesús tiene hambre y se pone a comer. Entonces, también aparece el tema de la materialidad. Yo no únicamente quise destacar esto, pero acá en este capítulo también aparece la materialidad. Dentro de esta inmaterialidad aparece también la materialidad de Jesús. Fíjense esto de Lucas. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado a los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos resucitados. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Entonces, en esta parte se puede ver que muchos creían que Juan el Bautista había resucitado y también que Elías se les había aparecido. Recordemos que Elías fue levantado
a los cielos por Yahvé, por el Yahvé del Antiguo Testamento, por Dios, había sido levantado en una cuestión así espectacular, como una especie de torbellino al cielo y se lo había llevado a él. Entonces, la estrategia de los primeros cristianos no era cabillada, no era un salto a la pileta, sino que contaban con que eh, muchos judíos eh, creían en la resurrección. Recordemos que los saduceos, por ejemplo, no creían, estaban más afianzados a las más antiguas y más tradicionales y más conservadoras. Pero en el momento de Jesús, el judaísmo gozaba de una gran apertura mental y había incorporado muchos elementos, tanto de las culturas persas como de la cultura helenística fundamentalmente. Y a pesar de ser muy conservadores y de intentar mantener cerrado el judaísmo a partir de particularmente la observación de la ley y fundamentalmente de la circuncisión. Recordemos que la circuncisión, en otras clases habíamos visto que fue un elemento importante durante el exilio a Babilonia. Ahí se fortaleció la idea de comunidad de la circuncisión. Entonces, volviendo al tema, la idea de un Mesías resucitado podía llegar a ser asimilado por muchos de los judíos, especialmente de los judíos de Jerusalén. Recordemos que los fariseos también creían en la resurrección. Bueno, y dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, y no quedará de ellos rama ni raíz, dice Yahvé Sebaot. He aquí que os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y tenga que consagrar la tierra al exterminio. Entonces, de alguna manera, estas escrituras más antiguas están dando cuenta de que es muy probable que el profeta Elías vuelva, este profeta que murió, que directamente fue elevado a los cielos por Yahvé, vuelva en el día del juicio final y va a ser lo que Jesús dijo que iba a ser él. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, reinterpretando con material precedente, conociendo la cultura del momento, los primeros cristianos elaboran estas ideas de la posibilidad de que Jesús haya resucitado, juntan testimonios para eso y elaboran todo una estrategia que les va a servir para darle continuidad a la secta. ¿Se va entendiendo más o menos cuál es la intención de todo esto? La idea del primer grupo de cristianos, los cristianos que quedan en Jerusalén, es tratar de reelaborar para poder continuar con la actividad de la secta. Entonces, la resurrección, el ascenso al cielo, de alguna manera similar a lo del profeta Elías, la llegada, la parusía, que habíamos dicho que era, que quería decir una palabra que quería decir advenimiento, técnicamente ya se considera que la parusía, hoy escuchamos parusía, no vamos a decir advenimiento, la parusía es la llegada de Jesús, es la vuelta de Jesús, luego ya para el juicio final y la instalación del reino de Dios. Entonces, por supuesto que quedaba la difusión de esta noticia. La buena nueva sería justamente que Jesús no solo resucitó, sino que en su momento va a volver para instalar el reino de Dios. Entonces,
Entonces, en los hechos se hace eco de esto, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, lo que su Mesías tenía que padecer. Entonces, la idea de este Mesías sufriente, de alguna forma, ya es presente en las escrituras. Entonces, la tarea de los primeros, del primer grupo, fue reinterpretar las escrituras antiguas y manifestarlas, ponerlas en términos de profecía cumplida con la muerte de Jesús. Porque el gran problema era explicar por qué Jesús tenía que morir. Bueno, una de esas aplicaciones era porque estaba en la mente de Dios y con eso se sacaban la mitad del problema. Pero nadie quedaba tranquilo con que Jesús tenía que morir para cumplir la misión. Para ello la tenía que cumplir estando vivo. Entonces, la tarea era tratar de fundamentar eh, esta nueva idea sobre el tema de la muerte de Jesús, el problema, eh, como, como se le llamaba el escándalo de la cruz, por medio de buscando en textos antiguos algún tipo de fundamentación, algún tipo de anticipación de esto que iba a pasar. Necesitaban profecías. Y la terminan encontrando en varios lugares de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, eh, y particularmente en el libro del Deuteronomio, que en algún momento vamos a citar. Entonces, la reinterpretación de Jesús lleva a un cambio muy, muy grande de Jesús mismo, porque Jesús, de acuerdo, por supuesto, siempre teniendo en cuenta los textos cristianos, que son las únicas fuentes, pero de acuerdo a lo que plantean los evangelios, Jesús en vida habló del reino de Dios. No hablaba mucho de sí mismo en sí. Entonces, antes se planteaba él como el mensajero de la venida del reino de Dios. Todos los valores que Jesús destacaba y demás eran para prepararse para la llegada del reino de Dios. Sin embargo, luego de la muerte de Jesús, el cristianismo reelabora, reinterpreta y ahora Jesús es enunciado. Al buscar en las escrituras antiguas, Jesús es el destino y Jesús es el reino de Dios. Cuando Jesús venga, Dios entiende, ya hay un culto a la personalidad misma de Jesús, cosa que Jesús no hacía. Y es muy probable que, imagínense ustedes, si Jesús muere en torno al año 30 y el primer evangelio, que es el que habla de la vida de Jesús en sí, el de Marcos, aparece en 30 años después, ya el grupo de seguidores de Jesús, estos nazarenos o estos cristianos, ya tienen conciencia de grupo. Entonces, nada le impide crear un texto en donde Jesús en algunos pasajes se considera a sí mismo el Mesías. ¿Se entiende? No son documentos históricos, son construcciones de identidad a partir, por supuesto, de una tradición oral, de testimonios, de lo que quieran, pero no tienen que ver con una historia. Es una historia en todo caso interesada para legitimar acciones, legitimar que esa secta judía, esta secta de los nazarenos, tenía de alguna manera legitimidad de permanecer como secta y plantearse un mundo de ahí en más, no de ahí para atrás tanto. Lo de atrás servía para plantear las acciones futuras. ¿Se va entendiendo más o menos? Entonces, esta idea de que entonces, ahora como Jesús era el anunciado, antes era el anunciador y ahora es el anunciado, es Jesús lo importante, lo central es ahora Jesús, es Mesías de una naturaleza diferente porque justamente fue exaltar la divinidad. Y esto era digamos, este tipo de conceptos
era algo complicado de plantear. ¿Por qué? Y porque había que ver hasta dónde Dios podía exaltar a ciertas personalidades. Con Elías no había habido mucho problema porque, o no, porque Dios en los textos existentes hasta ese momento, los textos sagrados antiguos, Dios lo había elevado, pero a no haber vuelto Elías, no había vuelto como una divinidad tampoco, había desaparecido, había ascendido al cielo y había desaparecido de lo terrenal. Entonces no había un problema con el tema del monoteísmo, que es la base fundamental del judaísmo. Entonces, eh, es en manos de estas sectas judías, eh, estaban lindando lo blasfemo, porque empezó a aparecer el tema de hijo de Dios, y todas estas cuestiones que lo relacionaban mucho con la divinidad. El tema está que si estaba muy cercano a la divinidad y era parte de la divinidad, se rompía, se violaba el monoteísmo, se atentaba contra la idea fundamental del judaísmo, y esa secta no pertenecería al judaísmo, cosa que los cristianos nunca, de momentos, inclusive bastante tiempo después, eh, pretendían permanecer dentro del judaísmo. Inclusive, después vamos a ver, pero el mismo cristianismo de Pablo nunca pensó formar una religión diferente. Entonces, estos conceptos sobre la personalidad de Jesús eran complicados de sostener o de interpretar en el marco del judaísmo del templo en Jerusalén, que era donde de alguna manera se estaba gestando todo esto. Entonces, al grupo se lo llamaban los nazarenos, y particularmente como popularidad de la secta, esperaban la parucía, la llegada de Jesús. Esto se había complicado. ¿Por qué? Y porque los primeros seguidores de Jesús creían, estaban vencidos de que la parucía era algo inminente, era algo que ya estaba llegando. El problema está que se estaba demorando bastante. Entonces, eh, ¿cómo explicar? ¿Cómo explicar la demora? Entonces, esto realmente era un problema que había que de alguna manera darle forma. Sin embargo, esta larga espera en la llegada, en la instalación de uno, les dio tiempo para organizar los conceptos, organizar el discurso, organizar el mensaje. Entonces, había un pequeño grupo de seguidores en Galilea, y que había otro grupo en Jerusalén. Dentro de los que estaban en Jerusalén, hay un grupo que se llamó, digamos que fue llamado, o que se lo llama así para poder diferenciarlo, el de los hebreos. El grupo que le damos a los hebreos eh, sería grupos judeos cristianos, podríamos llamarle también. Por ahí va a aparecer hebreos, judeos cristianos y demás. Aunque todavía dijimos que la palabra cristiano no existía, nosotros lo podemos llamar así. Es el grupo formado particularmente por miembros de los 12 apóstoles. Eh, Se supone que Pedro tenía un poder particular en ese grupo. En realidad, esto de Pedro es una reelaboración posterior, ¿no es cierto? Pedro sí tenía algún tipo de poder, sin embargo, no tuvo la injerencia que tiempo después dijo la iglesia que tenía. Eh,
y va a ir viendo a eso. Por ejemplo, en general se habla muy mal de Pedro y se habla muy mal en los hechos de los apóstoles. No se habla muy bien de Pedro y de los apóstoles. Pero la iglesia, en su evolución, supo construir el discurso en base a la imagen de Pedro y de Santiago. ¿Se entiende? En estos momentos pesa mucho más la construcción en el imaginario de la gente, de los cristianos, pesa mucho más la construcción que hizo la iglesia, el discurso que hizo la iglesia sobre la personalidad particular de Pedro. Pedro, esta piedra construiré mi iglesia, y todas esas frases que la iglesia los pone como en primer plano, no eran tan importantes, y es muy probable que hayan sido reelaboraciones posteriores, como para fundamentar ciertos elementos. Y la intención es tratar de mostrarle cómo justamente eso es una construcción. Es una construcción que la iglesia, particularmente la iglesia, la que hoy es la iglesia católica, en aquel momento era la iglesia ortodoxa, la iglesia sobre Pedro en desmedro de Pablo, siendo que Pablo es el gran artífice y el gran estratega de lo que va a ser después la religión cristiana. Eso es lo que vamos a tener que tratar de ir viendo. De todas maneras, los hebreos estaban formados por ese grupo de Jerusalén que estaban particularmente vinculados al pensamiento fariseo. Con Jacobo, yo iba a hacer un cuadrito, sino que después no tuve tiempo, un cuadrito justamente para complicarles la vida, porque no hay claridad sobre los apóstoles. Hay mucha confusión al respecto. En los textos del Nuevo Testamento aparecen muchas cosas contradictorias respecto a las personalidades de los apóstoles. Yo no sé si no lo hice por ahí, por eso capaz que me estoy adelantando. Pero Jacobo, por ejemplo, a veces es llamado Santiago. Y hay tres Santiagos, o dos, depende depende quién lo interprete. San Jerónimo, por ejemplo, tiene ya en el cristianitivo, ya estamos hablando de San Jerónimo, ya tiene una idea bastante confusa y tiene que estar explicando o tratando de dar cuenta de que cómo son el tema de los Santiago. Pues estaba Santiago, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, y que es llamado Santiago el Mayor, y Santiago el Menor, el que es hermano de Jesús. Y está Santiago, hijo de... no me sale el nombre. Son tres Santiago, pero hay quienes dicen que en realidad el hijo de Alfeo. El hijo de Alfeo es Santiago. Pero yo creo que San Jerónimo es el que junta al hijo de Alfeo con Santiago el Menor. Bueno, yo lo que le quiero dejar planteado es que hay una confusión bastante grande respecto de ciertos apóstoles, que no es tan fácil como por ahí en la catequesis nos dicen. Es contradictorio, los textos son muy contradictorios al respecto. Con respecto a Jacobo y Santiago, en realidad ese nombre es Jacob, ¿no es cierto? Un nombre propio del judaísmo. Este Jacob pasa después a, dentro ya del cristianismo y dentro de las traducciones que tienen que ver con el español, a ser San Jacob. Jacob es lo mismo que Tiago. Tiago, si ustedes no lo dicen, lo piensan a Jacob y a Tiago, misma palabra.
es la misma palabra, en fonética y en la evolución de la fonética es la misma palabra. Entonces, el Santiago es Santiago en español. Creo que en inglés es James, si mal no recuerdo. Entonces, en las distintas lenguas aparecen distintos, pero Santiago es propio del español. Por eso hay confusiones que a veces aparecen como Jacobo y a veces aparece como Santiago. En realidad es el mismo nombre. Y dentro de ese nombre tenemos la confusión de los tres Santiago que estamos diciendo. Justamente era para complicar más el asunto que yo quería hacer el cuadro. Yo creo que ya lo compliqué bastante. Pero más que nada, justamente, es para que no crean que la cosa es tan sencilla. Los textos son contradictorios. Cada tanto hay alguien de la iglesia, algún padre de la iglesia que se sienta con los textos y trata de dar una forma. Pero los textos más antiguos son muy, muy contradictorios, que vienen de tradiciones diferentes, basados en la oralidad y con intenciones distintas. Entonces ahí se van alterando mucho las cosas. Y otro grupo son el de los helenistas. Este grupo de los helenistas es un grupo muy, muy importante porque va a ser el que va a llevar adelante lo que va a hacer después la iglesia. Las ideas de la iglesia, las ideas originales del cristianismo en sí. Entonces, este grupo helenista era un grupo helenista. La palabra helenista tiene que ver con los griegos. Ya habíamos hablado de la influencia helenista a partir del imperio helenista, ¿no? Dentro del judaísmo mismo. Bueno, estos helenistas eran judíos de la diáspora. Entonces, estos helenistas habían estado en Jerusalén, seguidores de Jesús. Estos helenistas ya estamos hablando de helenistas cristianos. ¿Se acuerdan que estamos hablando de hebreos, de judeos cristianos? Y estos son helenos cristianos. Son distintos, pero están todos en este momento en Jerusalén, porque los helenistas creían que la parucía iba a tener lugar en Jerusalén. Todo el mundo creía que la parucía, la nueva llegada de Jesús, que era inminente, que era en ese momento, iba a tener lugar en el mismo Jerusalén. Este grupo, dentro de aparece una muy importante, que es la de Esteban. Y yo en la figura de Esteban, bueno, antes de hablar de Esteban, esta en realidad correspondía al bloque anterior, pero yo la había sacado y acá la volví a poner, porque para tener en cuenta que era el Sanedrín, era un grupo de notables de la comunidad judía, era una especie de consejo de ancianos, una asamblea, que Sanedrín significa sentarse juntos, era la forma en que se decidían cuestiones importantes de la comunidad y tenían poder de jueces, por supuesto, siempre en el marco de las posibilidades que brindaban los imperios, en este caso el imperio romano. De todas maneras podían resolver, enviar a la muerte a las personas y demás, dentro de un marco muy local, ¿no es cierto? Por supuesto que al amparo de las buenas relaciones con el imperio romano. Lo cito porque el Sanedrín tiene una injerencia muy grande en ciertas cuestiones que vamos a poner ahora. Entonces, este Esteban, que es un hombre griego, Estéfano sería en griego, significa el coronado. Estos helenistas, cuando se van a Jerusalén a formar parte de ese grupo que va a esperar la nueva llegada de Jesús, es un grupo marginal dentro de los nazarenos, tratados como de judíos de segunda categoría por el grupo, particularmente por el grupo de los 12, el grupo de los hebreos. Entonces deciden formar una especie de grupo aparte, siempre, por supuesto, permaneciendo ligados al templo. Tengamos en cuenta que son judíos y observan la ley de Moisés y
están también en el templo. Este grupo nombra a 7 diáconos, que se llama, diácono significa servidores, que son los que hacen, de alguna manera, administran los recursos del grupo, que se dedican particularmente a ayudar a los pobres, y en especial ponen mucho interés en las viudas. El hecho de amparar a los pobres y el tema de las viudas, huérfanos y demás, estuvo siempre presente en el judaísmo, por lo menos en el judaísmo de ese entonces, ¿no? Pero el grupo central del templo los trataba como elementos marginales a estos niños, y descuidaba mucho el tema de las viudas. Entonces, estos diáconos le proporcionaban asistencia, tipo asistentes sociales, sería en este momento, ¿no? Esa asistencia que necesitaban los desamparados. Entonces, pronto hubo discrepancia entre el grupo de los helenistas y el grupo de los hebreos, que los evangelistas tratan un poco de dibujando el asunto para que no parezca lo que, parece que realmente fue. Pintan cierta armonía en el grupo, a pesar de que no pueden omitir. Entonces, donde uno puede leer que había problemas por la administración, que tenía que ver con lo social, en realidad esconde otra cosa. Los evangelistas tratan de minimizar los conflictos y tratan de llevar los conflictos al nivel terrenal. Sin embargo, había un problema teológico de fondo que de alguna manera la iglesia, el cristianismo posterior trató de ocultar, pero que, sin embargo, se puede llegar a ver en los mismos textos de los evangelistas. Si uno los busca un poco, se da cuenta que existía un problema que iba más allá de lo mundano. Usaron, digamos, de lo que usaban a estos helenistas como de malversación de fondo y todo tipo de cosas. Entonces se planteó como que las discusiones eran por ese lado. Sin embargo, había otras cosas de base. Y era lo referido por supuesto, central en el templo y la ley. Entonces, todo lo que era referido al templo y la ley no era una cuestión superficial y mundana que podría arreglarse de manera, entre comillas, humanas, sino que eran problemas netamente teológicos, eran visiones diferentes. Fíjense, ahí Marcos se hace eco de algo de esto, de algo. Nosotros lo mismo decir, destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Entonces, se decía que Esteban, a la cabeza de este grupo, iba a destruir el templo y construir otro, de acuerdo a como Jesús alguna vez había dicho. Entonces, esta frase dice, Jesús dice, construir otro no hecho por hombre, significa por algún tipo de mano divina. Entonces, por un lado, el templo. Los judíos, particularmente los judíos de Jerusalén, los fariseos centraban el interés del templo como único lugar de culto, más allá de que en la sinagoga se podía orar, era en el templo donde se realizaban los sacrificios. Entonces, esta centralidad era discutida por el grupo de los helenistas. Recordemos que el grupo de los helenistas venían de la diáspora, que no tenían posibilidades de llegar al templo, por eso eran considerados y vinculados con la cultura griega, por eso eran considerados judíos de segunda, eran judíos, pero no eran muy considerados justamente por esa relación que tenían con el templo. Entonces, de alguna manera reclamaban poder hacer culto en otros lugares que no sea la central de Jerusalén. Y por otro lado, la interpretación de la ley, que ya venía siendo trabajada, la interpretación de la ley, inclusive por los mismos fariseos, pero había ciertos elementos de la ley que se ponían muy, muy en juicio por
por los helenistas. Entonces había rispideces que superaban lo netamente social y iban a lo lógico. Entonces, Esteban es apresado por orden del Sanedrín y declara algo así, dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón, le llama, y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, ya los acusa directamente de la muerte de Jesús, acusando, ¿no? Y de que han perseguido a aquellos que han traído alguna nueva posibilidad teológica al terreno del judaísmo. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esto era el alegato de Esteban ante el Sanedrín. O sea, nada que el Sanedrín podría llegar a aceptar. Pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echando de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies del joven, que se llamaba Saulo, era Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, finalmente, el Sanedrín atrapa a Esteban por estos dichos que tenía en el templo y en la idea esta de tratar de reinterpretar la ley desde el punto de vista de los helenistas, y lo van a la lapidación, que era la forma en que matan, que era la forma en que eran llevadas adelante las condenas a muerte dentro del judaísmo. Fíjense, yo remarqué 2 puntos acá, que ya lo vamos a ir viendo. Lleno del Espíritu Santo y un joven que se llamaba Saulo. Este Saulo va a ser un fariseo muy enérgico, un joven muy enérgico que estaba de acuerdo con todo este tipo de ajusticiamiento a la gente que no con la ley. Recordamos que los fariseos eran muy celosos de la ley, en general eran todos celosos de la ley, pero los fariseos eran los que tenían mucha injerencia en estas cuestiones, ¿no? Cualquier cosa que atentaba en contra de la interpretación o una nueva interpretación muy fuera de lo que los fariseos querían, era realmente condenado, ¿no? Esta es una imagen de la lapidación de Esteban. Fíjense, bueno, que hasta matarlo, acá se le ve Estefanus, acá, que es el nombre griego de Esteban, y algo que llama la atención es esto, directamente la mano de Dios que lo ilumina en la muerte. Esteban es una figura, no sé, Marián, vos dirás, pero es casi olvidada dentro del catolicismo. Yo no tengo no he recibido muchos ecos de San Esteban. Es más, si no recuerdo mal, la festividad es el 26 de diciembre, o sea, está opacada totalmente por la festividad de Navidad. No sé si se celebra en algún lado. Sí, no ¿Cómo? se lo tiene muy así, muy en cuenta San Esteban.
Sí, como primer mártir de la iglesia, es considerado el primer mártir de la iglesia, pero bueno, se hace más hincapié a los apóstoles. Sí, es así. Sí, sí. Pero el Es primer considerado el martirio, primer mártir, ¿sí? perdón, pero el primer martirologio, el primer mártir, le da una importancia Sí, claro. superlativa a Esteban. Sí. No creo que sea tan así. Posiblemente en la liturgia no esté muy reconocido, pero sin duda un personaje central dentro de las primeras comunidades. Claro, claro, a eso me refería, que es un personaje central en las primeras comunidades por ser el primer considerado, el primer mártir de la iglesia. Sí, así es, Patricia. Sí, es llamado el protomártir. De alguna manera todavía no era cristianismo formal. De todas maneras, la Iglesia Ortodoxa creo que lo tiene mucho más presente. No hay muchas imágenes, yo estaba buscando, me costó mucho encontrar imágenes de esta personalidad. Hay imágenes, pero son imágenes dibujadas por gente que las ve, pero buscaba imágenes de iglesias y demás, y me costó un poco encontrar. Sin embargo, había muchos iconos ortodoxos de iglesias, en todo caso, muchas referencias a iconos ortodoxos. De manera, me parece a mí que no es una figura que suene mucho. Sí, a la persona que se interesa, seguramente llega hasta Esteban, y por supuesto, es el primer mártir, pero no es algo que se difunda demasiado. Inclusive conocen mucho más figuras mucho más secundarias y que tuvieron un papel mucho más secundario que el mismo Esteban. Acá lo vemos retratado con los elementos de su martirio y con una rama, con una palma, ¿no? Porque, según dicen, la palma es un símbolo de la muerte y de la resurrección. También tiene libro, no pude saber a qué libro se refiere el que tiene, pero si tiene el libro del Nuevo Testamento, de alguna manera, sería un anacronismo muy grande, sería justamente una cristianización, digamos, con toda letra, ¿no? Cristianización desde el punto de vista ya del cristianismo formado de la iglesia, de la imagen de Esteban, que es muy anterior a la iglesia. Los escritos, Esteban muere en el 34 aproximadamente, se supone que muere en el 34 y que, imagínense, otra vez, el primer evangelio aparece en el 60, entonces este tema del libro es como una cara hacia Esteban de lo que va a ser la iglesia después. Yo mucho la atención, por eso quería detenerme un poquito en esta personalidad, es que fíjense lo que dicen después los textos de él. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esto cuando lo proponen a Esteban como diácono, ¿no es cierto? Y después dicen, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y grandes milagrosas entre el pueblo. Y cuando Esteban muere, era el final de lo anterior que yo había puesto, y puesta de rodillas, y clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, murió. Fíjense esto, Esteban ayudaba a los pobres, estaba con los pobres, con los marginados. Esteban es un hombre que está lleno del Espíritu Santo, está lleno de gracia tú eres, le llaman a la Virgen María. O sea, esto lleno de gracia no es una cuestión menor, y lleno del Espíritu Santo tampoco. Y cuando muere, en el momento que muere,
les dice, perdón, no saben lo que hacen, más o menos. O sea, le pide que perdone a los tipos que a los Por otro lado, también es condenado por el Sanedrín. Tiene muchos elementos que se pueden asimilar a Jesús. Es algo que me llamó mucho la atención porque no se puede decir de muchas personalidades esto que estamos diciendo. Sin embargo, Esteban no es una personalidad de primera línea que los cristianos que van a la iglesia conozcan. ¿Se entienden? Sí, lo pueden conocer personas que se interesan, evidentemente, ¿no? El que se pone a estudiar lo ubica Esteban. Pero yo no sé si hay estatua de San Esteban. Yo nunca vi. He visto muchas estatuas de santos, pero no de él. No sé si exaltar a Esteban sería de alguna manera ponerlo, y fíjense el tema de la palma. El tema de la palma es un símbolo de muerte y resurrección. ¿Por qué se le pone ese elemento tan importante? Seguramente ese elemento aparece en muchos más, pero en este tan temprano, en este protomártir, como se lo suele llamar. Era nada más que para dejar sentado esto. Dice, entonces, Saulo consintió en su asesinato, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Acá hay otro hecho muy importante. Esta persecución contra la iglesia hay que ver cómo está puesto, por qué está puesto acá. En realidad lo que se persiguió fueron a los helenistas. Si bien después se le llamó iglesia, después vamos a ver un poco el tema de la palabra iglesia, cómo viene y cómo se impone. Pero todavía no era la iglesia. Se supone que cuando un cristiano lee esto ahora, está la gran persecución contra la iglesia, no va a pensar lo mismo que pensaban en la antigüedad. ¿Se entiende? La iglesia todavía no existía. Lo que existía era un grupo de gente en Jerusalén que encima estaban divididos teológicamente. Nunca fueron una unidad teológica siquiera. Entonces, por eso le digo que los escritos tienen una intención de alguna manera de hacer creer que esto era mucho más unitario, mucho más monolítico de lo que realmente era en un principio. Por eso, al principio del curso empezamos a hablar de que el cristianismo nunca fue en su origen, ¿no? Después en un momento fue por la fuerza, pero nunca fue una unidad, siempre fue diverso, siempre hubo varias opiniones con respecto a los temas importantes, a la teología, a pararse frente a la reinterpretación de Jesús. Entonces, hubo una gran persecución de los helenistas en realidad, y se esparcieron por diversas regiones de Judea y Samaria. Dice, salvo los apóstoles, porque los apóstoles no fueron perseguidos. Acá hay una cosa muy extraña a los ojos del posterior relato de la iglesia. Seguramente los apóstoles no fueron perseguidos porque eran muy conservadores y estaban muy ligados a los fariseos en la teología. En cambio, Esteban rompía con eso. La línea de Esteban rompía con la iglesia con la idea de una centralidad en Jerusalén y una única interpretación de la ley. Por otro lado, se fueron al lugar, pues creo que yo los puse, que se fueron a lugares donde el Sanedrín no tenía demasiado poder, no se podían quedar, después de la muerte de Esteban, de las personas, no se podían quedar en ese lugar tan peligroso. Eran los que se llamaban herejías, pero la herejía de ese momento no fue lo que significó herejías con posterioridad,
ya en tiempos de los concilios y demás, no tenía un sentido tan peyorativo como lo tuvo después. Viene la palabra airesis, la palabra griega, que significa elección o preferencia. Herejía, en ese momento, hablar de que los helenistas formaban una herejía, era una especie de sinónimo de secta. Tenían una visión particular, una preferencia por ver por ejemplo, las escrituras o la observación de la ley, pero no significaba que estaban de alguna forma en contra del judaísmo en sí. La Iglesia luego toma de esta palabra y toma la herejía como elemento opositor al que hay que combatir. En este momento, por supuesto, se combatió, pero la palabra herejía no era peyorativa, se utilizaba de otra manera. Entonces, estos helenistas tenían una visión particular sobre el tema que de alguna forma va a ser después la que va a heredar la Iglesia. Entonces, los hebreos eran fieles al judaísmo. El sector de los hebreos, recordemos otra vez, no pensemos en hebreos como tradicionalmente se utiliza, sino que los hebreos ahora para nosotros es el grupo de los 12, el grupo de los apóstoles, el grupo liderado por Santiago y Pedro en Jerusalén. Son hebreos, judeos, cristianos. Fiel al judaísmo y a la doctrina judía de Jesús. Seguían de alguna manera lo que Jesús había enseñado en todo caso. No la reinterpretación de Jesús que se había hecho con posterioridad. Entonces, los helenistas sí tenían esa reinterpretación, se van alejando de Jesús histórico. ¿Está más o menos claro? El Jesús histórico era ese Jesús que había predicado la llegada del reino, además en Galilea y después el último año en Jerusalén. En cambio, los helenistas se basaban mucho más en una reinterpretación de ese Jesús y se alejaban de ese Jesús histórico. Era una nueva construcción de ese Jesús. Era un Jesús mesiánico de la parucía, era distinto. Y, por supuesto, dentro de esa reinterpretación venía la reinterpretación de lo que era el templo, de lo que tenía que ser el templo, el lugar del culto y de la ley. Entonces, este cuadro es para aclarar, pero seguramente va a complicar más las cosas, como todo lo que hago. Tenemos dos grupos, el de los helenistas y el de los hebreos. El de los helenistas era el grupo de Esteban. El de los hebreos era de la iglesia jerosolimitana, la iglesia de, esta palabra tan rara, es la iglesia de Jerusalén. Era el grupo de Jerusalén, liderado por Santiago el Mayor, Juan y Pedro, vinculado a la familia de Jesús de alguna forma y a los seguidores, a los discípulos inmediatos de Jesús. Es lapidado, sus seguidores huyen de Jerusalén, que es lo que vimos, estamos haciendo una especie de síntesis, y se van a ciudades que quedan alejados del poder del Sanedrín, como Gaza, Samaria, Sidón, Tiro, Cesarea, Chipre y particularmente Antioquía, que va a ser un lugar muy, muy importante. En el 44, por orden del Sanedrín, el gobernante, el rey de ese momento, que era Herodes Agripa, entra en el templo y desplaza al grupo de los hebreos y termina matando a Santiago. Santiago es condenado a muerte. Pedro, en medio de ese problema, justamente Pedro huye y se une a los helenistas,
momentáneamente nada más. O sea, aquella personalidad que no está en los hechos, pero que probablemente haya también, perdón, que haya también perseguido a Esteban, se une al grupo de Esteban. Recordemos que los evangelios están escritos con una intención, de alguna manera, de mostrar ciertas personalidades de determinada manera. Saulo, dijimos que estaba presente y que seguramente debe haber tirado alguna piedra también para matar a Esteban. Es muy probable, porque aprobaban esas cosas, porque estaban de acuerdo con esas cosas. Y muy probablemente, si bien el hecho de que el párrafo anterior marca que los apóstoles no fueron perseguidos, significa que estaban de acuerdo con la lapidación de Esteban, si no hubieran sido perseguidos como los seguidores de Esteban. Entonces, es muy probable de que Pedro haya estado de acuerdo también con la lapidación de Esteban. Sin embargo, cuando se la vio mal, huyó a las ciudades donde estaban instalados ya los seguidores de Esteban, los helenistas. Y toma el poder Santiago Augusto, toma el poder de la iglesia de Jerusalén. Le llamamos iglesia de Jerusalén, pero ya tenemos que hacer la salvedad de que todavía no es una iglesia, ¿no? La llaman así. Era el hermano de Jesús. Alguien que, de alguna manera, va a tener un prestigio muy, muy grande. Muy grande. Si bien la iglesia de Jerusalén está destinada a finalizar, no tiene elementos para poder seguir desarrollándose y va a terminar extiéndose, la línea que los helenistas la que continuar. Sin embargo, si bien los helenistas son los que van a tener el poder de desarrollar lo que va a ser el camino hacia el cristianismo, siempre hubo una referencia, una necesidad de alguna forma de sentirse legitimado por la iglesia que Pablo le va a llamar la columna, que va a ser la iglesia de Jerusalén. Siempre tuvieron la necesidad de ser de alguna forma apadrinados por el grupo de Jerusalén, a pesar de las discrepancias teológicas que se pone ese grupo. Entonces se va a formar una especie de papa al cual todo el mundo, o digamos todos los helenistas lo van a de alguna manera, lo van a necesitar para que los legitime. Va a ser una relación amor-odio que va a tener consecuencias importantes. Entonces, la cosa se planteaba más o menos así. Estamos medio tarde, pero vamos a tratar de darle un cierre en algún lugar. Respecto a la salvación, de quiénes se iban a salvar y quiénes no se iban a salvar, había sin embargo, tres es Pablo el más influyente. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Sí, sí. ¿En qué ciudad murió Esteban? Porque tengo entendido, que yo sepa. Tengo entendido que se fueron separando, todos los apóstoles se fueron separando, tomaron diferentes lugares para predicar. ¿En qué ciudad murió Esteban? Bueno, no, Esteban, mirá, en Jerusalén, que yo muere en Jerusalén porque él ha lapidado ahí, porque él está ante el Sanedrín y de acuerdo a lo que dicen los hechos de los apóstoles, inmediatamente se lo lapida. Entonces, muere ahí. Entonces, ¿quiénes? Vamos a tratar de darle un cierre. Después seguimos con las preguntas y podemos desplazarnos un poquito más. Respecto de quiénes se salvaban, dice, había quienes pensaban que los gentiles que cumplían la ley y se circuncidaban, se salvaban. Entonces, había distintas categorías, ¿no?
dijimos que ya el judaísmo de este segundo templo, que se le llama a esta época del segundo templo, tenía cierto proselitismo. No era el judaísmo tan cerrado como era el judaísmo más antiguo. Tenía una cierta apertura con limitaciones que eran importantes. O sea, había que cumplir ciertos requisitos para ser judío. Entonces, ¿quiénes se iban a salvar el día del juicio final? Y bueno, había quienes pensaban que los gentiles, que no eran judíos, particularmente los helénicos, del mundo helénico, que cumplían con la ley y se circuncidaban, se salvaban. Estamos hasta ahí. Había otros que pensaban que los gentiles se podían salvar sin ser plenamente judíos, porque los gentiles que observaban la ley y se circuncidaban pasaban a ser automáticamente judíos, por lo menos en teoría. Por supuesto, seguramente eran discriminados también por no haber nacido judíos, pero eso es otro tema. Por lo pronto se decía que eran judíos porque cumplían y se circuncidaban. Pero había otro grupo que pensaba que se podían salvar sin ser plenamente judíos, que solo tenían que cumplir con el decálogo y las leyes de Noé, que después yo se las voy a mostrar para que tengan una idea de lo que son. Que sería una salvación de segunda categoría. Y en esta salvación de segunda categoría, interviene el hecho de tenían que observar esto y se podía prescindir de alguna manera de la circuncisión. El gran problema de esto era la circuncisión. Y no era solamente por lo que nosotros nos imaginamos el día de hoy, que es la circuncisión, sino que muchos morían en la circuncisión, porque las infecciones eran muy comunes. Entonces, no era solamente el circuncidarse, sino que provocaba la muerte. Entonces, mucha gente, muchos que querían entrar al judaísmo, sentían mucho miedo respecto a esto, y entonces la circuncisión era un problema para entrar. Entonces, esta gente, este judaísmo, de alguna manera que quería vincularse, que quería fortalecerse, incluyendo a gente para que se convirtiera en judíos, había un sector que decía que no estaban circuncidarse, entonces era más fácil incorporar gente. Y había quienes pensaban que no hacía falta convertirse al judaísmo, y esto es lo más revolucionario, porque llegado el momento, la fe en Jesús los podía salvar. Tengamos en cuenta que acá se habla de fe en Jesús dentro del judaísmo, nunca perdón la visión. Son judíos todavía, no son cristianos. Entonces es algo muy, muy jugado, algo que iba en contra de lo que era cualquier tipo de judaísmo, porque el judaísmo fundamentalmente era el cumplimiento de la ley. Y este último postulado dice que llegado el momento ni siquiera hacía falta cumplir la ley. Con creer en Jesús, de alguna manera de corazón, y cumplir ciertos preceptos morales de la ley, por supuesto, se podía salvar. Era algo muy, muy comprometido. Esto, por supuesto, que nunca lo podría haber llevado adelante Pedro. ¿Se entiende? Porque estaba en Jerusalén. Entonces, esto era propio de los helenistas. Esto era propio justamente de este grupo que fue expulsado de la ciudad de Jerusalén, que era el centro del judaísmo. Aquí les puse algunas, las 7 leyes de Noé, como para que tengan idea. Pero imagínense, las leyes, el decálogo y las leyes, que son autoría de Moisés, de acuerdo a la tradición del Pentateuco, son leyes propiamente judías. Noé en sí no era judío. Es anterior a Abraham. Entonces, son leyes
del tipo universalistas. Ya no es la ley para el pueblo elegido, sino que es para todos los habitantes del mundo. Entonces, pero sí, por supuesto que cumple con ciertos elementos que son la base de lo que van a ser después las leyes mosaicas. No adorar a los ídolos, no blasfemar, bueno, no robar, no asesinar, y hacer la justicia, pero particularmente lo que le interesaba a los judíos que se cumpliera en todo caso, era esto que tenía que ver con la sangre, con no comer la sangre. Entonces, a estos gentiles, había un grupo de gentiles a los que se les decía que cumplieran las leyes de Noé como que era suficiente para ingresar al grupo. Entonces, había diferentes grados de apertura. Por supuesto que el grado de apertura mayor lo iban a tener justamente los helenistas. Y fue lo que le causó grandes problemas y fue lo que después terminó haciendo que la línea que viene de ese grupo de helenistas sea la que se va a separar del judaísmo y va a formar religión aparte. O sea, no es la iglesia formada por los apóstoles la que va a dejar, la que va a generar la iglesia que conocemos, sino que va a ser la de los helenistas. ¿Se entiende? Pero hay una idea posterior en el discurso de la iglesia de sentar las bases en la iglesia de los apóstoles. La iglesia de los apóstoles después desaparece, pero hay una idea de construcción de identidad que apunta a esa iglesia por encima de la de los helenistas. Y eso es lo que vamos a tratar de ir viendo. Bueno, después vamos a ver un poco esta iglesia. Yo terminaría acá, porque entonces la clase que viene tratamos con más detenimiento lo que va a ser Pablo de Tarso y las ideas de Pablo de Tarso, que son muy, muy importantes. Yo diría que es lo más importante el origen del cristianismo, ¿no? Y las consecuencias que va a tener eso. Y es muy interesante por otro. Así que acá estamos hoy. Espero que no haya sido tan cargada de información. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. ¿Vas a dejar algo de esto en la base o no? Sí.